Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Juicio Final. Vamos a ver un verso en Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vamos a mirar esta realidad espiritual, juicio final, verlo brevemente como históricamente se cumplió y cómo históricamente, naturalmente, presencialmente, siempre se cumple. El juicio final no es una realidad interpretativa, escatológica, de que en el futuro estaremos frente al trono blanco o frente al juicio de Dios, si no necesitamos conocer este concepto, esta ley, esta verdad desde su origen espiritual, desde el oriente, y ver cómo en nuestro presente es manifestada, para así responsabilizarnos y vivir conforme a este juicio final. Así que el verso que vamos a leer, Apocalipsis capítulo 20, verso 12, y te recomiendo que lo leas desde el verso 11 hasta el verso 15. Y miremos el peso de todo este lenguaje figurativo. Y espero comparar unos versos de Juan que nos ayuden breve a entender estos versos mejor. Pero comenzamos. Apocalipsis 20, verso 12 dice: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Entonces, vamos a ver qué esto nos dice. Nos habla del futuro, o Apocalipsis nos está contando y hablando, enseñando unos conceptos, principios espirituales para entender cómo naturalmente, históricamente sucedieron a través de la iglesia y las personas en relación a las historias del Nuevo Testamento, las historias de la iglesia del primer siglo y los ciudadanos presenciales en la vida y ministerio de Jesús el Cristo. Entonces, el término de muerto, ¿quién es un muerto? ¿O quiénes fueron los muertos? Tenemos que entender todo este lenguaje figurativo, porque cuando nosotros, tal vez un occidental, escucha la palabra muerto, pues ¿qué uno piensa? Muerto, que están en las tumbas, enterrados en el cementerio, y ahí ese es el estado final de un ser humano, porque literalmente lo llevamos, basado en nuestro entendimiento, a ese punto. Pero necesitamos reconocer que a través de los evangelios, ese concepto de un muerto se está refiriendo a seres humanos en la historia que estaban vivos, pero el concepto de muerto lo que está es personificando el estado interno de ellos. Y muerto se refiere a ignorantes, porque un ignorante es una persona que entonces, como decir, es ciego, no ve, no percibe, no entiende, no comprende. Y por eso sus acciones demuestran su ignorancia, su ceguera,
Sus acciones demuestran su estado que está muerto. Y esto nos ayuda a entender entonces estos términos y ver cómo entonces, como nos dice el verso 12, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, refiriéndose en la historia. Veamos cómo Jesús, a través de su ministerio, Él reveló las realidades presentes del reino de Dios. Las realidades presentes de lo que es una vida justa, sincera, pura y verdadera. Lo que era amor, lo que era todo lo que representó las cualidades y características del reino de Dios presente. Y eso, aquellos que lo entendieron, ahí es como espiritualmente nos revela que pasaron de muerte, ese estado por su ignorancia, a la vida eterna. Es como decir, resucitaron de la muerte. Entonces, pues por eso, cuando tenemos esto más claro, nos ayuda a entender. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. De pie delante del trono de Dios se refiere a esa realidad siempre presente, porque la realidad de Dios como ley espiritual, como realidad espiritual, siempre está presente. Y Dios es el creador de toda la vida, y en esta realidad que llamamos vida, existe como ley presente la forma en cómo vivir la vida. Y cómo entonces, de acuerdo a cómo uno vive la vida, uno recibe sus experiencias en la vida. Es como decir, la vida de uno es como si fuera un árbol. ¿Y cuáles son los frutos de este árbol que soy yo y que eres tú y que es todo ser humano? Eso es como decir un ejemplo. Asimismo, hay una forma de cómo vivir la vida, y a través de la historia nos revela que todo lo que tiene que ver con el título del reino de Dios y su justicia, ahí nos revela la forma de cómo a través de la historia, en estas historias, es la forma de la vida correcta, de la vida en Dios, de la vida en la ley presente. Tiene que ver con las acciones que demuestran en la misma esencia la justicia, la verdad, el amor, la hermandad, el bien. Y por esas acciones se reciben como frutos, se reciben los resultados de esas acciones, y en esa vida los beneficios, la vida bendita o las bendiciones. Por cuanto la ley, que es Dios siempre presente, es como diríamos la ley de karma y efecto. Karma significa acción, la ley de causa y efecto. Y vemos que entonces la acción de cada persona lleva a un efecto, a unas consecuencias. Y a eso es lo que históricamente nos está revelando Apocalipsis, de cómo tanto grandes como pequeños se pararon ante el trono de Dios, refiriéndose a las decisiones en sus acciones diariamente que tomaron. Vemos a través del Evangelio de Jesús el Cristo cómo unas personas recibieron, escucharon y decidieron vivir por la realidad de la justicia y todo lo que el reino de Dios era. Y ahí entraron a la vida eterna. Ahí
por esas decisiones diarias, recibieron la bendición, paz, felicidad, contentamiento, seguridad y empoderamiento interno para soportar las calamidades que en el mundo del contexto del primer siglo se estaban experimentando. Persecuciones, guerras, y vemos todas esas cosas a través del Nuevo Testamento. Entonces, así es como unos vivieron, recibieron el reino y vivieron por él. Pero vemos que a través de también las historias del Nuevo Testamento, vemos como otros, como un Judas, y vemos sus consecuencias. Vemos Judas en su agenda y vemos su pago ante el juicio de Dios. Vemos cómo inclusive en uno de los versos dice, y Satanás entró en él. Refiriéndose a cómo en la Biblia personifica Satanás, refiriéndose a ese espíritu de mal, a esa mentalidad en oscuridad, a esa mentalidad ignorante. En el contexto, cuando uno ve los relatos entre Jesús y Judas y cómo él se relacionaba también con los discípulos, vemos que constantemente Judas representa al ser humano ambicioso, insatisfecho y siempre buscando lo suyo. Y vemos que en esa condición, en esa mentalidad, su vida en ese estado experimentó el juicio de Dios, los resultados como pago de sus decisiones, de sus pensamientos y constantes decisiones que lo llevaron, vemos en el proceso, al dolor y sufrimiento, inclusive según las historias, a la muerte porque él mismo se suicidó. Vemos la misma realidad en el proceso de la vida de Pedro. Pedro, en muchas situaciones, vemos por su mentalidad, por las decisiones de satisfacer su ser egoísta, vemos cómo entonces recibió sus resultados, su dolor y sufrimiento. En algunas ocasiones fueron como decir su regaño. En otras como cuando Jesús le dijo, tú me vas a negar. Y él no, ese orgullo, no, yo jamás te negaré, si tengo que morir contigo iré. Y vemos cómo él después 3 veces lo negó. Y vemos el sufrimiento, el dolor interno. Imagínate. El orgullo de uno, yo contigo hasta la muerte voy, y después, unas horas después o unos días después, estar diciendo, no, yo no lo conocí por el miedo que dentro de él se despertó por las situaciones, por las acusaciones. Tú eras un seguidor de él, no, y temiendo a que le fuera a pasar lo mismo. Vemos como en otra ocasión vinieron los soldados y él sacó una espada. Ahí el enojo, la ira. Y vemos el juicio de Dios. Vemos el juicio final, que siempre es basado a la realidad de quién el ser humano es. Porque el ser humano, basado a su conciencia, su mentalidad, va a sacar de dentro de sí sus acciones. Y esas acciones inmediatamente van a causar la cadena de eventos y de resultados. Y ahí se despliega en esa realidad natural la ley, el juicio final, que siempre es. Y por eso, continuando en el verso, dice, los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho,
según lo que estaba escrito en los libros. Entonces, quiero leer en Juan capítulo 5, vamos a leer algunos versos para que nos ayude a ver eso. Los libros y todo este lenguaje figurativo significativo, el libro de la vida, ¿qué representa? Representa las acciones de la vida. Es como decir, tanto las acciones del día, las acciones de cada ser humano, y entonces que se encuentran en el libro de la vida o se encuentran en el libro de las muertes. Por eso los libros fueron abiertos. Y refiriéndose a que, como les decía ahorita, cuál es la real naturaleza que expresa, que sale de dentro del ser humano, qué es lo que predomina en la mente, que entonces motiva, activa, influencia, impulsa, anima a sacar las acciones, los pensamientos, las palabras y los hechos. Y eso va a demostrar si son basados a la vida, al bien, a la justicia, basados a la muerte, a ese yoísmo y ser egoísta, centralizado en mi beneficio por mi mundo que me ha influenciado sociopolítico y tradicional. Entonces, en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, vamos a leer 3 versos, el 21, el 28 y el 29. Dice el 21, pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quienes Él quiere. Vemos que los muertos, a través de los evangelios se refiere, y a través del Nuevo Testamento tenemos que tener eso en claro, que a través de los evangelios y de la Biblia, todos estos términos nos están enseñando estos términos y conceptos espirituales, pero nos está hablando siempre de un estado natural, nos está hablando siempre o enseñando de la vida natural, de cómo vivimos, para así motivarnos a la vida, como decir, a la vida eterna, a la vida buena, a la vida justa, porque si no, lamentablemente vamos a sufrir el dolor y las consecuencias de la mala vida, de la vida injusta, de estar siempre ansiosos, molestos, insatisfechos. Y entonces ahí está el consejo divino, el consejo eterno, el consejo espiritual, para que en lo que nos resta de vida, al ser entonces presentes, al ser entendidos, entonces, uno se responsabiliza y dice, desde ahora en adelante yo le voy a prestar más atención a esto y voy a procurar entonces crecer. Estaba como que en un ser natural, ¿no? Quiero crecer en el espíritu de esta vida a ser un ser sobrenatural. Y eso demanda que uno esté sobrio, que uno esté alerta, que uno esté pendiente, consciente, enfocado. Y no como que va. Porque toda acción causa una reacción. Entonces, vamos a ver el verso 28, dice, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Verso 29 dice, y resucitarán los que hicieron el bien. Mira esto, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio.
Eso nos está enseñando lo mismo, tanto estos versos en Juan como en Apocalipsis. Y como te decía, si lees del verso en Apocalipsis capítulo 20, que era el que estábamos leyendo, lees del verso, entiendo que del 11 al 15, yo seleccioné el 12, pero vas a ver entonces en este lenguaje figurativo esta realidad de que, como vemos aquí en Juan capítulo 5, cuando habla de esos que estaban en las tumbas, cambié la página, aquí estamos. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Entendamos eso, no que esto está hablando del futuro, escatología, apocalipsis, el fin del mundo. No, es términos figurativos que nos expresan la realidad que siempre sucede en el contexto histórico, la realidad que sucedió. Aquellos del primer siglo que estaban, nos está personificando la realidad del Estado. Estaban muertos, estaban en las tumbas por la mentalidad que tenían. Esa mentalidad la había formado su sistema sociopolítico y sus tradiciones. Y por ende, en el contexto del primer siglo, cuando Jesús vino a ellos con el evangelio del reino de Dios, de una realidad interna, de ese espíritu interno que necesitaba ser reconocido y realizado para entonces vivir por la realidad presente, la realidad de hermandad, de justicia, de bien, que estaba presente en ellos y que iba a tomar entonces ese reconocimiento para que ese cambio surgiera. No magia de que algo ahí me va a cambiar y el Espíritu Santo es una magia que va a transformar. No, todo en la vida demanda estar sobrio, demanda el conocimiento y el entendimiento que entonces al estar claro, consciente por el entendimiento, responsabiliza a los seres humanos. Hay personas que reciben el entendimiento y ahora solo lo que queda es, después que ha sido entendido, que se te ha compartido, como decir, la luz, solo lo que queda es el juicio. Porque después de haber recibido la información correcta, la próxima acción de ahora en adelante que tomes va a demostrar ese juicio. Juicio tanto a la vida eterna, al bien, porque entendiste y te responsabilizaste y decidiste hacer o ser en el mismo espíritu, ser lo correcto, corregir tu mente y tu ser, tener y aplicar ese dominio propio para vivir correctamente y perfectamente, representando la unión con el espíritu de la vida eterna, con Dios y su reino de justicia. Pero en el mismo instante, al ser uno concientizado y decidir o no hacer nada, o decidir, no hacer nada, uno siempre tiene que hacer algo. Aún no haciendo nada, uno está haciendo algo. O decidir entonces yo voy a hacer lo opuesto. O voy a continuar en mi tradición, en mi manera de pensar, en mi yoísmo o egocentrismo. Y todo eso. Y vemos esa realidad de aquellos que estaban en las tumbas muertos y resucitaron al escuchar el espíritu de la vida. Y decidieron, yo voy a vivir y no voy a llamar a aquellos más samaritanos o enemigos, o yo voy a cambiar y voy a aceptar a otros seres humanos como familia y voy a ser sincero, justo, honesto en todos mis haceres, a responsabilizarme en mi presente
porque conozco las consecuencias de mis acciones. Y vemos entonces los que decidieron quedarse en las tumbas, muertos. Por eso Jesús decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estas enseñanzas nos dicen mucho, y cuando volvemos al verso 29 de Juan capítulo 5, verso 29, hablando de los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio, para sufrir entonces los resultados como frutos. ¿Ves? Son un árbol y sus acciones representan el fruto. El fruto que van a recibir es entonces dolor, ansiedad, sufrimiento y todo pues por que quieren conseguir y vivir por la ilusión del mundo que el sistema sociopolítico y las ambiciones, y ten más y busca más y obtén más y usa más a la gente y miente y roba y manipula y se hipócrita. Y ves, y cada una de esas acciones diariamente, ves, cada una que revela esa genuinidad que está dentro de uno. Tal vez la persona en su apariencia puede aparentar, wow, santidad, perfección, alguien noble, justo, alguien, pero eventualmente la realidad de quién es, de su ser, va a dar a luz, y por sus frutos se conocen. Y eso es lo que estas historias nos enseñan como juicio final. Te quiero compartir un pensamiento que puse, y a la misma vez voy a dejar en las notas muchos textos en relación a este tema del juicio final, porque a través del Nuevo Testamento lo menciona en diferentes formas, y es para que veamos esa misma realidad siempre presente y crezcamos en el entendimiento de nuestro hoy para responsabilizarnos por esta ley presente y verdad del juicio final, que es la justicia de Dios como ley presente siempre, da como pago a cada persona por sus acciones. El juicio final es la realidad que experimentamos diariamente por quienes realmente somos. Dios como realidad espiritual y ley en la vida siempre presente es quien recompensa con resultados por nuestras acciones. Dios paga siempre inmediatamente a cada persona el exacto valor de sus acciones, resultando en la paga por el pecado. Para unos es muerte y sufrimiento, y para otros la paga del ser perfecto es la vida, paz, felicidad y contentamiento. Vemos que a través de la Escritura ese principio, la paga del pecado es muerte. ¿Y a qué se refiere eso cuando lo llevamos y lo entendemos natural? Nos está diciendo que cometer errores, ¿ves? Pecado es una palabra que en griego es amartía, es como decir fallar a la marca. Cuando uno falla a la marca es como decir cometer errores. Pues uno tiene la capacidad, ¿ves? Basado a quienes somos, podemos entonces corregir nuestros errores y diariamente minimizar esas acciones pecadoras. Y a eso es lo que la perfección
Se refiere, como Mateo 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. La perfección se adquiere en el progreso intencional, enfocado hacia, yo voy a dejar de cometer esos errores, yo voy a dejar de pecar porque vi las consecuencias. Vemos las experiencias en la vida de Pedro. Pedro, por sus pecados, vio y experimentó sus consecuencias. La Biblia nos sirve como consejo eterno, espiritual, para que lo practiquemos en nuestro natural ser y vivamos basado a la vida y no a la muerte. Y por eso entonces el ser que procura ser perfecto es el ser que procura a través de sus diarias acciones, por cuanto reconoce la presencia de la ley eterna que llamamos Dios. Siempre es el ser que procura que sus acciones revelen, demuestren, sean en el mismo sentir, en la misma sintonía de todo lo que la ley presente. Dios es justicia, bien, paz, hermandad y todas y cada una de la lista de cualidades y características que nos revelan todo lo que Dios, su Espíritu y Cristo es. Y en ese caminar que revele quiénes verdaderamente y auténticamente somos, es la vida, es la paz, es la felicidad, es el contentamiento. Es aquel que participa de las palabras, ven, siervo fiel, entra al reposo de tu Padre, entra a la vida eterna. Es aquel que su nombre está escrito en el libro de la vida, porque sus acciones así lo revelan. Y esto nos enseña el juicio final, para que seamos conscientes en nuestro presente de esta realidad y nos motive a vivir por la vida y en ella disfrutarlo todo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.